A ver, si alguna vez has sentido que vas al gimnasio, le pones ganas pero no avanzas, que estás como en un punto muerto, esto te interesa. Vamos a desglosar un plan de 3 días que es simple, sostenible y sobre todo que se basa en la ciencia para ganar músculo de forma inteligente, especialmente para quienes entrenan de manera natural. Venga, pues vamos al lío. Vamos a empezar por un error súper común, algo que se ve todos los días en los gimnasios. Pensemos en muchos de los planes que circulan por ahí, en aplicaciones, en Internet, suelen parecer muy complicados, muy avanzados. Pero la pregunta es, ¿son de verdad efectivos para la mayoría de la gente? ¿O estamos perdiendo el tiempo con ellos? Estamos hablando de las típicas rutinas divididas. Ya sabes, lunes, pecho, martes, espalda, miércoles, pierna. Suena lógico, ¿verdad? Pues ojo, porque este enfoque, conocido como Bro Split, tiene un fallo de base que podría estar limitando muchísimo las ganancias, sobre todo si no se usan fármacos. Y bueno, ¿cuál es ese fallo tan gordo? Pues todo, absolutamente todo, se reduce a una sola palabra: frecuencia. Fijaos en la tabla, es que no hay color. Con una rutina dividida, un músculo como el pecho trabaja a fondo solo una vez a la semana. En cambio, con una rutina de cuerpo completo, lo estimulamos 3 veces. Y esto es crucial, porque la ciencia nos dice que para alguien que entrena de forma natural, la ventana en la que el cuerpo construye músculo después de un entreno dura unas 48 horas. ¿Qué significa esto? Pues que si solo entrenas un músculo el lunes, para el miércoles ya podrías volver a estimularlo y seguir creciendo. Esperar una semana entera es, literalmente, tirar a la basura oportunidades de progresar. Es que al principio el progreso no va solo de romper fibras, va, y esto es muy importante, de aprender a moverse bien. Hacer una sentadilla, un press de banca, es una habilidad, es como aprender a tocar un instrumento. ¿Qué es mejor, practicar una vez a la semana durante 3 horas o practicar 3 veces a la semana 1 hora? Pues esto es igual, la repetición constante es lo que nos hace fuertes y eficientes. Fragmentar el entreno es desperdiciar un tiempo de aprendizaje que vale oro. Vale. Entonces, si dividir el entreno por músculos no parece la opción más inteligente, ¿qué hacemos? Pues la alternativa es justo lo contrario: entrenar el cuerpo completo, la famosa filosofía full body. ¿Y por qué es tan potente este enfoque? Pues por varias cosas. La más obvia es que aumentamos la frecuencia, como ya hemos visto, pero es que además, al repetir los ejercicios clave más a menudo, aprendemos a hacerlos mucho mejor y más rápido. Nos volvemos más eficientes. Y oye, también se ahorra tiempo en el gimnasio, se elimina un montón de volumen de relleno que no sirve para nada y, para colmo, es ideal si se busca esa recomposición corporal, o sea, ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo. Venga, pues vamos a dejar la teoría y a pasar a la práctica. Vamos a ver cómo se monta una rutina de 3 días a la semana que sea sostenible y efectiva de verdad. El primer día, el día A, lo vamos a dedicar a los cimientos, a lo gordo. Tenemos una sentadilla, que es el rey para la pierna, un press de banca, el empuje horizontal por excelencia, y un jalón al pecho, un básico para la espalda. Y luego, para rematar, añadimos un poco de trabajo extra para isquios, hombros y abdominales. Con esto, construimos una base de fuerza súper sólida. Llegamos al día B. Aquí jugamos un poco con los ángulos para darle al cuerpo un estímulo diferente. En lugar de press plano, metemos un press inclinado, que le da más caña a la parte de arriba del pecho. Cambiamos el jalón por un remo sentado, para darle más grosor a la espalda. Y sí, aquí es donde metemos un poco de trabajo directo para bíceps y tríceps. Esto no es solo por estética, también ayuda a que las articulaciones descansen un poco de los levantamientos más pesados del día anterior. Y, para terminar la semana, el día C. Aquí el protagonista es el press militar, el mejor ejercicio para construir unos hombros fuertes y redondos. Lo acompañamos de dominadas para darle amplitud a la espalda y metemos trabajo específico para los femorales y la parte de atrás del hombro. Ojo con esto, porque son dos zonas que casi todo el mundo olvida y son clave para tener un físico equilibrado y, sobre todo, para mantener los hombros sanos. Pero a ver, una lista de ejercicios no es un plan. Es solo eso, una lista. Lo que hace que esto funcione de verdad, el motor de todo, son los principios que hay detrás. Y hay dos que son absolutamente innegociables. El primero, el más importante, la regla de oro, la sobrecarga progresiva. La idea es súper simple, pero es donde falla la mayoría. Para que un músculo crezca, hay que obligarle a hacer un poquito más de lo que está acostumbrado. Ya sea añadiendo un disco de 1 kilo a la barra, sacando una repetición extra con el mismo peso, o incluso haciendo el movimiento con mejor técnica. Siempre un poquito más. Sin esto, no hay progreso. Y el segundo principio es igual de importante. Hay que entrenar con cabeza, no solo a lo bestia. Aquí entra el concepto de repeticiones en reserva, o RIR. Significa que al terminar una serie, tienes que sentir que podrías haber hecho 1, 2 o como mucho 3 repeticiones más con buena forma. ¿Por qué? Porque entrenar siempre al fallo absoluto te destroza, dificulta la recuperación y aumenta muchísimo el riesgo de lesionarte. Entrenar cerca del fallo es el punto dulce para progresar de forma sostenible durante años.
Y ya que hablamos de entrenar con cabeza, aquí van los errores típicos que hay que evitar a toda costa. Ir al fallo en todas las series. Preocuparse más por la quemazón que por hacer el ejercicio bien. Añadir 1000 ejercicios de relleno porque sí. Y sobre todo, pensar que cuanto más complicado es un entrenamiento, mejores. No, no y no. El objetivo es estimular, no aniquilar. Entonces, si nos quedamos con una sola idea de todo esto, ¿cuál sería? Pues yo diría que es un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Porque al final, el mejor plan de entrenamiento no es el que tiene el nombre más guay en Instagram, ni el que te deja tirado en el suelo. El mejor plan es aquel que te permite ser constante y ver un progreso real, numérico, semana a semana, en los ejercicios que importan. Los resultados que duran de verdad se construyen con constancia en lo básico, no persiguiendo la última moda. Y esta frase final lo resume todo a la perfección. Hay que buscar la estructura por encima de la sensación, la progresión por encima de la complejidad. Si uno se centra en seguir un plan bien estructurado y en mejorar poco a poco, los resultados llegarán, de eso no hay duda. Ese es el verdadero secreto para construir un físico fuerte y duradero.